La tensión en Venezuela ha alcanzado niveles críticos tras la divulgación de las actas electorales por parte de la oposición y después de que el Centro Carter, una entidad de auditoría convocada por el mismísimo Maduro, retirara a sus observadores internacionales y presentara un reporte declarando de que no se habían observado las condiciones esenciales para unas elecciones democráticas. Ahora, es unánime la percepción de que los comicios en Venezuela fueron un fraude total y absoluto. Desde ese momento, las manifestaciones se han propagado a lo largo del país, intensificándose la represión por parte de la policía, la Guardia Nacional y los colectivos chavistas, que actúan como un grupo de paramilitares al servicio de Maduro. Oficialmente, el número de fallecidos ya supera la decena, aunque probablemente el total ya sea un poco mayor. Además, se ha arrestado a cientos de individuos y actualmente los derechos humanos en Venezuela están notablemente ausentes. Es momento de ofrecer algo de claridad sobre las principales incertidumbres que tienen ahora los venezolanos. ¿Qué sucederá? ¿Cuáles son los escenarios más probables? Y lo más crucial, ¿Maduro continuará en el poder? Revisemos. Venezuela está al filo de un enfrentamiento civil. El respaldo hacia la oposición es abrumador y nunca antes el régimen había estado tan vulnerable. Con la mayoría de las actas electorales ya expuestas, el triunfo de la oposición ha sido contundente. Esto ocurre a pesar de que el régimen de Maduro ha implementado numerosos obstáculos y dificultades para la campaña opositora y para que los opositores puedan votar. Además, no podemos olvidar a los cerca de 5 millones de migrantes venezolanos que han sido privados de su derecho al voto. Pero entonces, ¿cómo es posible que con tan amplio apoyo a la oposición el régimen de Maduro no haya caído aún? Bueno, la explicación reside en que Maduro ha estado preparándose para este escenario durante más de 10 años. Los altos mandos militares se han enriquecido enormemente y dominan las minas de metales preciosos y diamantes. Ocupan posiciones estratégicas en la Compañía Nacional de Petróleo de Venezuela y manejan una variedad de emprendimientos rentables. De hecho, muchos han acumulado fortuna gracias al régimen de Maduro y a cambio le ofrecen su lealtad. ¿Y qué sucede con los rangos inferiores? Las bases de la policía, la Guardia Nacional y el ejército son de los grupos que menos han sentido la severa crisis venezolana y raramente han experimentado escasez en sus ingresos mensuales. Por lo tanto, si consideramos que estos organismos están altamente politizados, resulta entonces que las Fuerzas Armadas y de Seguridad muestran una lealtad considerable hacia Maduro. Además, más allá de las fuerzas regulares, Maduro ha organizado su propio ejército personal. Nos referimos a los colectivos, grupos paramilitares armados que frecuentemente se han dedicado al secuestro de manifestantes, a reprimir las protestas violentamente, a golpear y amenazar a quien se manifieste. Todo con el propósito de debilitar las movilizaciones populares. Los colectivos se sostienen económicamente con apoyos directos del gobierno y mediante actividades criminales como el tráfico de drogas, frente a las cuales las autoridades muestran una tolerancia extrema. Además, los colectivos tienen un papel activo en los barrios, distribuyendo ayudas sociales, ejecutando campañas de propaganda para el régimen y creando así una red de clientelismo con personas que dependen de la asistencia que proporcionan. De manera similar, el gobierno venezolano ha usado la distribución de alimentos como estrategia para asegurar el apoyo de muchas personas. Maduro todavía mantiene fuerzas activas en las calles, lo que nos obliga a realizar un análisis más detallado de lo que puede suceder a futuro. La primera hipótesis a la que nos enfrentamos es sombría y que esperamos que Venezuela nunca tenga que experimentar, pero según las cosas como están, puede pasar o ya está pasando. Esta implica un intento de golpe de estado por parte de algún sector del ejército, que podría incluso resultar en que la oposición forme sus propias fuerzas armadas. En este caso, el golpe militar tendría éxito solo parcialmente y podría desencadenar una guerra civil, similar a lo ocurrido en la Guerra Civil Española o más recientemente en Siria. Una guerra civil representa el peor de los escenarios posibles para cualquier país, por lo que deseamos fervientemente que tal situación nunca se materialice. Además, un conflicto civil en Venezuela podría ser particularmente devastador, dado que los enfrentamientos serían entre grupos de ideologías opuestas y potencias como Rusia o Estados Unidos podrían intensificar la situación armando a sus respectivos aliados. La segunda hipótesis es que Maduro decida resistir y sean los manifestantes quienes finalmente logren capturarlo, vivo o muerto. Aunque Maduro tendría la posibilidad de escapar, no parece dispuesto a enfrentar un destino similar al de Gaddafi. Por eso, esta hipótesis es poco probable que suceda, pero puede suceder. La tercera hipótesis es que Maduro sea forzado a exiliarse y buscar refugio en otro país. Sin embargo, es poco probable que Maduro opte por salir de Venezuela, dado que su seguridad personal se vería seriamente amenazada. Un caso similar fue la fuga del expresidente ucraniano Viktor Yanukovych a Rusia. El problema aquí es que no hay muchos países vecinos dispuestos a ofrecer asilo al dictador. La cuarta hipótesis sería el surgimiento de un levantamiento popular que force a Maduro a dejar el poder. Esto solo sería factible si las manifestaciones persisten en el tiempo y los protestantes logran organizarse y establecer bastiones permanentes de resistencia, similar a lo que hicieron los ucranianos durante el Euromaidán. Para ello, sería crucial el apoyo de bandas armadas que respalden las protestas, algunas de las cuales ya han mostrado su apoyo. En este tipo de manifestaciones, contar con un liderazgo definido, buena organización y, sobre todo, disciplina, son elementos esenciales para un posible triunfo en las calles. Otro factor determinante en una gran revolución
revuelta serían las deserciones dentro de las fuerzas de seguridad. Si un número significativo de unidades policiales o militares se niega a continuar con la represión del pueblo, sería un indicativo fuerte de que la victoria de la oposición podría estar cerca. Un levantamiento popular exitoso podría materializarse de tres maneras. La primera sería mediante un acuerdo negociado, permitiendo a Maduro exiliarse a un tercer país, como Cuba, Rusia, China o Turquía. Sin embargo, esta opción es complicada ya que requeriría la aprobación de Estados Unidos. Recordemos que las autoridades estadounidenses han emitido una orden de captura contra Maduro y se ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por su captura por cargos de narcotráfico. La última hipótesis que analizaremos es que la situación continúe sin cambios, es decir, que Maduro logre sofocar las protestas y se mantenga en el poder. Como ya hemos mencionado, Maduro todavía cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad del Estado, así como el apoyo de los colectivos. Adicionalmente, el régimen controla un número significativo de medios de comunicación a través de los cuales se emite abundante propaganda y desinformación. Asimismo, intenta censurar a ciertos medios independientes con el objetivo de suprimir la libertad de prensa. Otra razón que apoya la posibilidad de este escenario es el hecho de que Venezuela aún disfruta de cierto respaldo internacional. Naciones como Irán, Cuba, Bolivia, por supuesto, Rusia y China no han vacilado en congratular a Maduro por el resultado electoral fabricado. Esto implica que Venezuela seguirá beneficiándose del comercio y la asistencia de Rusia y China, no solo para fortalecer su apoyo diplomático, sino también para evadir sanciones y continuar accediendo a divisas extranjeras. Adicionalmente, el régimen mantiene el control sobre el sistema judicial y sobre un aparato represivo que incluye su sistema penitenciario, donde, como hemos observado repetidamente, los derechos humanos son prácticamente inexistentes y se han reportado cientos de casos de tortura. De hecho, Maduro ha decretado sentencias de entre 15 y 30 años de cárcel para los manifestantes. Por lo tanto, y lamentablemente, esta hipótesis donde Maduro permanece en el poder de manera dictatorial parece ser la que se ejecutará por los próximos días, meses e incluso años. Ahora que conoces toda esta información, el debate está abierto. ¿Qué opinas? ¿Se te ocurre alguna otra idea o escenario en el que Maduro pueda salir del poder? ¿Cuál consideras que es más probable? Si te ha gustado este video, no olvides pulsar el botón de like y suscribirte a Rincones del Tiempo si todavía no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima.